Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones del mundo. Hablemos de la religión de los antiguos celtas. Conocemos la religión de los pueblos célticos solo, y aún distamos de conocerla por completo, en la forma que había tomado en el momento del choque de dichos pueblos con los romanos, o sea, en el siglo I antes de nuestra era. Sirven como fuentes para estudiarla, en primer lugar, los numerosos monumentos arqueológicos de la época romana, con pinturas e inscripciones que son bastante numerosos. En segundo lugar, tenemos los testimonios de los escritores antiguos. Por el momento, desconocemos en absoluto el proceso de desarrollo de la religión céltica en etapas anteriores a dicha época. En cuanto al periodo posterior, la religión de los celtas sufrió una descomposición bastante rápida, primeramente bajo la influencia romana y luego bajo la cristiana. Hablemos de los druidas. En el periodo en que se produjo un estrecho contacto entre los celtas, los galos, y los romanos, siglo I antes de nuestra era hasta el III de ella, la sociedad celta se hallaba en la etapa de desarrollo del régimen clánico-tribal, en vísperas de su transformación en una estructura clasista, es decir, que en conjunto estaban en una etapa histórica más avanzada que los germanos y los eslavos. La masa de las tribus celtas habitaba la península ibérica, la Galia, la actual Francia, y las islas británicas. Las tribus más fuertes de las que poblaban Francia y que mejor conocemos eran los alócrobros, los elvicios, los secuanos, los auvernios, los eduos, los tréveros y los nervios, perpetuamente en guerra entre sí. Pero las más poderosas reuniones paulatinamente en su derredor a las tribus vecinas. En los tiempos de Julio César, mediados del siglo I antes de nuestra era, rivalizaban en Galia dos uniones tribales muy importantes. Una de ellas era encabezada por la Edus y la otra por los secuanos. Dentro de las tribus ya se habían destacado la aristocracia clánica hereditaria que mantenía sometido al pueblo y desarrollaba continuas guerras. Este régimen clánico, tribal, aristocrático y guerrero de los celtas se reflejó en su religión. El ejercicio del culto estaba enteramente en manos de un sacerdocio profesional, los druidas. Estos, juntos con la aristocracia secular, eran la cúspide influyente y privilegiada de las tribus celtas. Aun cuando los druidas no formaban una casta cerrada y hereditaria, el acceso a este rango solo estaba abierto, por lo general, a la aristocracia tribal. Los druidas tenían su organización intertribal que abarcaba toda la Galia. Una vez al año se reunían en asamblea, la cual tenía lugar en el centro religioso de la Galia, situado en la zona de la tribu Carnuta. Había un sacerdote supremo elegido entre los druidas cuyo cargo era vitalicio. Quien deseaba llegar a ser druida debía pasar por un aprendizaje largo y difícil que duraba 20 años. El candidato estudiaba la sabiduría sacerdotal y aprendía de memoria un sinnúmero de himnos y conjuros religiosos. También las mujeres podían ser druidas. El prestigioso de los druidas era muy grande. No en vano la religión céltica es llamada con frecuencia druidismo. Los druidas hacían los sacrificios y los augurios. Eran hechiceros conjuradores, curanderos y depositarios de conocimientos secretos. El culto tenía un carácter cruel y bárbaro. Se realizaban frecuentes sacrificios humanos, vinculados en parte con el sistema de augurios. Varios ritos estaban relacionados con la veneración del roble, la palabra misma druida proviene de dru, o sea, roble, y en muérdagos sagrados. Se otorgaba particular importancia al rito consistente en cortar las ramas de muérdago con una hoz de oro. Esto se hacía por la noche, cuando había luna llena, y el druida, ejecutor del rito, debía actuar vestido de blanco. Los escritores romanos mencionan, además de los sacerdotes druídicos propiamente dichos, otros dos cargos que tenían una relación directa con las creencias religiosas de los celtas. Se trata de los eubagas, estos servidores en los sacrificios, y de los bardos, inspirados cantores, probablemente del tipo samánico. Una de las principales doctrinas druídicas era la de la transmigración de las almas. Además, los celtas tenían nociones sobre el mundo de ultratumba al que situaban por debajo de la tierra, del agua o en unas islas. Hablemos de los dioses. Gracias a inscripciones y dibujos, en parte gracias a los comentarios de escritores romanos, conocemos muchos nombres de dioses célticos. La mayor parte de ellos eran, al parecer, dioses protectores locales y tribales e inclusive tenían nombres derivados de los de su tribu. Así, los alócrobos tenían un dios, Alobrox, los auvernios, Auvernoris, los santones,
Santio, los mársacos, las madres marsaquias, los nervios, las madres nervinas. Pero a medida que se fortalecían los nexos intertribales, el círculo de adoradores de algunas divinidades se ampliaba. Por eso los nombres de tales divinidades se repiten en muchas inscripciones. Existen incluso ciertos dioses comunes a todas las tribus célticas de Galia y Britania. Son estos belenos, belis, bel, camulos o kumar, ogmios, ogmian, ogma, esus o esar y otros. Pero es probable que también ellos comenzaran por ser dioses locales y tribales, lo que se deduce de sus nombres epónimos y de la propagación geográfica de las inscripciones con dichos nombres. Así, la diosa Brigancia era la protectora de la tribu de los brigantos, los mogons, de los mogoncios. Los dumiatus era venerado en la comarca del Puy-de-Dôme. Es probable que Esus fuera el dios epónimo de la tribu o el clan de los esubios. En virtud de haber sido primeramente patronos comunales y tribales, los dioses célticos conservaron en muchos casos un aspecto sumamente arcaico y delatan en sus costumbres o atributos un antiguo origen totémico. Algunos de ellos tienen evidente relación con el culto cinegético, como los dioses galos, Mocus, jabalí, Cernunos, dios con cuernos de ciervo, y Deo Artio, que aparece en los dibujos junto a un oso. Se ve a menudo en los dibujos una serpiente con cuernos que acompaña a varias divinidades. En Irlanda había un dios, el dios de los peces. Otros dioses están vinculados con los animales domésticos y seguramente eran considerados protectores de la ganadería, por ejemplo, la diosa Epona, de Hipos, caballo, que era dibujada siempre en actitud de montar un caballo. El dios Mullo, mula o asno, Tauros, el toro, y Damona, la protectora del ganado vacuno. Otras divinidades revelan una clara relación con los fenómenos de la naturaleza. Algunas de ellas debieron ser protectoras de la fertilidad y la agricultura porque presentan imágenes más complejas. Entre los dioses de los fenómenos celestiales se destacan Leucetios, dios del rayo, y Taranis, Taranicus, dios del trueno, cuyo atributo era una rueda con rayos o una maza. Los romanos lo identificaban con Júpiter. Las divinidades del sol, Crom, Dagda y Samhain, eran más veneradas en las islas británicas que en la Galia. Había asimismo un gran número de divinidades de ríos y fuentes. Parece haber sido dios de la vegetación Esus, el más reverenciado, en quien algunos investigadores pretenden incluso descubrir al antiguo dios único de los celtas. Se conocen dos dibujos que lo representan como hombre que corta un árbol. Uno de ellos, que lleva escrito el nombre del dios, se halla sobre el altar de sacrificios descubierto en París, en el sitio donde se encuentra la actual Catedral de Notre Dame. El poeta romano, Lucano, menciona el nombre de Jesús junto con los de Teutates y Taranis, lo que hizo suponer a algunos investigadores que estos tres dioses constituían la suprema tríada de la religión celta. Pero no existen razones valederas para creerlo así, tanto más cuanto que en ninguna inscripción figuran estos nombres juntos. Es interesante también la figura de Ogmios, dios de la sabiduría y la elocuencia, quizás protector del campo de cereales en tiempos más remotos. Los antiguos escritores romanos lo identificaban con Hércules. Por lo demás, los romanos identificaron con su Hércules también a otros dioses celtas. La vida guerrera de las tribus celtas dio vida a toda una serie de divinidades de carácter bélico o bien atribuyó estas características a los dioses antiguos. Revisten tales características el Belatucadros británico, cuyo nombre, descubierto en 14 inscripciones, significa resplandeciente en la guerra. Caturix, el rey de la batalla. Codidius, Belenus y Belisama. Cuando se desarrollaron las relaciones comerciales entre las tribus, aparecieron los dioses protectores del comercio, a quienes los romanos identificaban con Mercurio y Minerva. La veneración de los dioses madres, matres o matronae en latín, que por lo general aparecen en los dibujos en forma de tríadas, sugiere un vínculo con la época del matriarcado mucho más antigua. Los celtas creían además de los dioses en innumerables espíritus, hadas y elfos,
y divinizaban a ciertos árboles, fuentes y rocas. Hablemos de la decadencia del druidismo y sus vestigios. Como el ejercicio del culto se hallaba en manos de los druidas profesionales, dependía en gran medida del prestigio de estos el destino de la religión. En la época de la conquista de la Galia por los romanos, Julio César apoyó a los druidas con el fin de utilizarlos en la lucha contra la aristocracia militar celta. Pero luego de la pacificación de la Galia, la política de Roma con respecto a los druidas se modificó. Augusto y Tiberio los persiguieron y se esforzaron por empañar su prestigio ante la población gala. La romanización del territorio hizo vacilar aún más este prestigio y finalmente la propagación del cristianismo causó la caída definitiva de la religión celta. Sin embargo, vestigios de esta religión se conservan todavía hoy en las creencias de la población de Francia, Inglaterra e Irlanda. Se trata de la fe en los hechiceros y las brujas, en elfos y hadas, y en todo género de monstruos fantásticos. En cuanto a los grandes dioses del panteón celta, algunos de ellos se transformaron gradualmente en santos cristianos, por ejemplo, Santa Brígida y San Patricio. Es interesante señalar que recientemente, y a raíz del resurgimiento del movimiento nacional antibritánico, en Irlanda y Gales se intentó resucitar la antigua religión celta. Este neodruidismo irlando-galés se debe a la idealización de la ancestral religión druídica, a la que se atribuyen una secreta y profunda sabiduría. Se trata, pues, de una tendencia puramente intelectual, la cual es desprovista de base. Dentro de este tema, hablemos de religiones de la sociedad clasista, religiones nacionales y estatales. El estudio de las religiones de los pueblos situados en la última fase del régimen comunal clánico, los polinesios, los pueblos de África, etc., nos permitió conocer las formas religiosas características del periodo de transición de la sociedad preclasista a la sociedad clasista. La divinización de los jefes, el culto del dios guerrero tribal, la sanción consagratoria de la religión para la incipiente propiedad privada y la esclavitud, la formación de un sacerdocio profesional. Todos estos fenómenos se observan en forma primaria en los pueblos mencionados y en otros que se hallan en igual etapa de evolución. Estas formas persisten asimismo en las religiones de las primeras etapas del desarrollo de la sociedad clasista. Pero más adelante, a medida que se agravan las contradicciones de clase que se forman y se consolidan los estados, la religión es cada vez más un arma ideológica en manos de la clase dominante. Se convierte en un instrumento de opresión espiritual, en un medio para mantener al pueblo en estado de sumisión. Junto a los ritos e ideas populares formados espontáneamente y heredados de la antigüedad, comienzan a ocupar un lugar cada vez más importante en la religión las especulaciones teológicas de los sacerdotes. Divorciados de la vida práctica y de la producción material, los sacerdotes se entregan a una actitud contemplativa, elaboran complicados sistemas religiosos mitológicos y refinadas concepciones metafísicas. Desde luego, estas especulaciones no son producto del libre vuelo de la imaginación puramente individual, corresponden al nivel mental y moral de la época, y ante todo, a los conceptos e intereses de los grupos dominantes. Surgen doctrinas filosófico-religiosas y al mismo tiempo se acentúa cada vez más el carácter consciente y deliberado del engaño que los sacerdotes practican con respecto a los creyentes. Las religiones de la sociedad clasista difieren de la del régimen primitivo comunal, entre otras cosas por sus fuentes de estudio. Estudiamos las religiones de aquella en gran parte por los documentos escritos, libros sagrados y textos religiosos de diversos géneros. Los últimos se remontan en algunos casos a la antigüedad más remota, lo que permite que al investigarlo se eche una mirada al pasado lejano y se estudie la historia del desarrollo de cada religión por separado, a través de periodos de considerable duración. Examinaremos el proceso evolutivo de las religiones de los pueblos que iniciaron en tiempos muy lejanos el camino del desarrollo clasista. Los pueblos de América Central, desde México a Perú, de Asia Oriental, China y Japón, Asia Meridional, la India, de los países de Oriente Clásico, Egipto, Mesopotamia, Persia y otros, y luego los países del mundo antiguo. En estos países dominan o dominaban las religiones nacionales estatales, es decir, las religiones que se formaron históricamente en la sociedad clasista desarrollada en un pueblo o en un estado determinados, reflejando su régimen político-social y quedaron ligadas a estos regímenes, afianzándolos y consagrándolos. En estos casos, pertenecer a un culto determinado equivale a pertenecer a un pueblo o un estado determinado.
Luego analizaremos el tipo más tardío y complejo de las religiones clasistas, las así llamadas religiones universales.